Primer movimiento. El mundo desde la universidad. primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y en este momento vamos a compartir el WhatsApp de Miguel Ángel Quemain, que tiene los mejores grupos. Se llama el Día Mundial de la Poesía del Chat. Entonces, es algo... No, mejor así la dejamos, francamente, cada quien sus grupos de WhatsApp. Pero no es te vamos a interesante. juzgar, Miguel. Sí, cuando son muchos, además más de 100 o así, que gente contribuye, hay contributores que ponen poesías, ponen ideas. 100 en un mismo chat. Pero hay un momento en que de pronto hay alguien que se desborda con toda la cuestión electoral, partidista, con comentarios muy sexistas o muy discriminatorios. 100 personas en un chat, eso es un círculo, ya califica para ser círculo del infierno, es un círculo, sí. A ver, lo que justamente creo que tendría... Pero colaboran 20 por lo regular. Ya le dijimos a los de TV UNAM que aquí estamos. Muy buenos días a los queridos amigos de TV UNAM, del canal 120 y del 20.1. Viene a cuento esta conversación de WhatsApp y de los grupos y de cómo nos comunicamos, porque en la mesa del día de hoy vamos a estar hablando de plataformas sociodigitales y voto. No es lo mismo, por ejemplo, que era la discusión de un grupo de WhatsApp que Twitter, ¿no? Que es una plataforma, o que Voto Informado, que EMI, o que distintas plataformas, distintas aplicaciones, distintos medios que hemos utilizado para discutir el uso de nuestro voto, el uso de las discusiones que se están teniendo. Por aquí ya nos compartió Toño Quijano en el chat, justamente le mandamos un abrazo, donde se va a estar transmitiendo el tercer debate chilango para los que pueden y los que quieren integrarse a la discusión. Se va a transmitir en metros, en restaurantes. Vamos a ver cómo se ponen todas estas conversaciones. Estamos en @PMovimiento, / Primer Movimiento UNAM, y teléfono 55 36 43 39. Estaremos hablando de las campañas, no solamente de las de la Ciudad de México, no solamente de las de los presidentes, qué pasa en otras latitudes. Vámonos a la nota nacional que está en Puebla. Primer movimiento. Nota nacional. A menos de 2 semanas que se elija nuevo gobernador de Puebla, Martárica Alonso Hidalgo, candidata por la coalición por Puebla al Frente, ocupa con 47% el primer lugar en la preferencia electoral, por encima del 35% de Luis Miguel Barbosa Huerta de la Alianza Juntos Haremos Historia. En tercer lugar, con una preferencia electoral del 17%, se encuentra el candidato del PRI, Enrique Doyer Guerrero, y en cuarta posición, Michelle Shahin Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México, con 6%. Vamos a hacer un balance de las campañas electorales en estos dos estados, cuáles son los temas que se están manifestando, cuáles son las perspectivas. Vamos a conversar con Aranzazú Ayala, ella es reportera en el portal Lado B de Puebla y de Animal Político. Buenos días, Aranzazú. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que están viendo ustedes en Puebla y qué estaremos viendo o qué se anuncia para este proceso electoral. Bueno, justamente hoy salió otra encuesta, la del Grupo Reforma, donde da una preferencia muy pequeña a Martárica Alonso, la candidata del Frente, contra Miguel Barbosa de Morena, 41% y 38% respectivamente. Las encuestas así han estado. Prácticamente se dice que es un empate técnico entre la candidata y el candidato, por lo cual la tensión sí ha estado aumentando entre señalamientos de ambos grupos, señalamientos de que esconden cosas en su 3 de 3, señalamientos de favorecer a ciertas personas dentro de los equipos. Sí ha habido una escalada en las campañas locales. También ha aumentado la violencia en otros contra otros aspirantes, sí. Porque bueno, aquí en Puebla tenemos elecciones concurrentes y se eligen 217 municipios, los ayuntamientos con todas las planillas, se eligen legisladores locales, senadores también, y todo diputados federales y la presidencia de la República. Entonces son muchos cargos a elegir. En muchos municipios no están en coalición, entonces eso hace que sean a veces muchísimos, hasta 10 candidatos hay en algunos municipios, por lo cual sí se ha incrementado tanto los señalamientos entre candidatos como las agresiones a simpatizantes y a equipos de campaña.
Y justamente hablando de estos temas de inseguridad, hay que recordar que Puebla es la quinta entidad más poblada de nuestro país. Y pensando en eso, Aranzazú, ¿qué propuestas se han dado en temas de inseguridad? Y no solamente de inseguridad, también de pobreza, que es otro de los temas principales. Los temas que más han mencionado de inseguridad, la verdad no ha habido como mucha claridad. Apenas hubo un debate, el único debate que se hizo entre los candidatos y la candidata al gobierno del estado, que finalmente no se quisieron hacer otros, solamente hubo uno, que estuvo más bien lleno de señalamientos y propuestas un tanto vagas, como se dijo que se iba a hacer una universidad para las personas de la tercera edad, que se iban a dar, iban a incrementar el número de patrullas, iba a ser una policía más honesta, pero como tal, específicamente decir una estrategia para batir esto u otro, no ha habido tanta claridad, ha faltado, y las campañas sí se han sido más bien entre señalamientos y ruedas de prensa de los equipos de los candidatos y la candidata para decir, este personaje de tal partido esconde en su 3 de 3, o este personaje está ligado a tal, en vez de decir, vamos a hacer una política integral que funcione con todos estos puntos para la pobreza o para la juventud, o para atender a grupos vulnerables. ¿Y por qué se tomó la decisión? Digo, si es como lo cuentas, no había necesidad de más debates, pues, porque no fueron tales, pero ¿por qué se tomó esa decisión? ¿Se explicó algo? ¿Se dio alguna razón? Hubo una iniciativa de varias universidades y empresarios y sociedad civil de hacer un debate donde ya estaban prácticamente todos confirmados, menos Marta Erika Alonso, y al final casi el mismo día se canceló porque ella decidió no asistir, y entonces Miguel Barbosa dijo que si ella no iba, él tampoco, y pues bueno, este ejercicio ciudadano que hubiera sido bastante interesante no se dio, y bueno, el debate de aquí realmente sí fue más que nada de señalamientos. La propuesta que hacía, el tema más bien que ha permeado, es sobre todo el tema de la violencia de género. Es un tema que casi todos y todas han tocado, diciendo que van a combatir la violencia de género, que van a atender a la mujer, que van a hacer una línea de atención directa para la prevención. Ese es el tema que sí ha sido un poco más constante en las campañas. Porque es un tema que está presente socialmente, o sea, es un tema que le importa a las personas. Sí, claro, y aquí, bueno, lamentablemente la entidad se ha dado a conocer por el incremento de feminicidios, que es un tema que durante los últimos años las autoridades tampoco atendieron como de manera integral, y ahora, bueno, que son las campañas, ahora sí es una propuesta que está permeando casi en todas las campañas, es decir, a todos los niveles. ¿Y quién es Marta Erika Aranzazú? Porque a Barbosa lo conocemos, pero ¿quién es Marta Erika? Bueno, Marta Erika Alonso Hidalgo es esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. Ella estuvo al frente del DIF estatal durante la gestión de Rafael, y bueno, estuvo también en el PAN, en el partido, con puestos directivos, y ahora resultó candidata. El equipo de ella son personas principalmente que estaban con ella en su gestión durante el DIF, cuando estuvo aquí en el DIF estatal. O sea, en Puebla sí la conocen. Sí. Su carrera política sobre todo se dio a conocer durante la gestión del exgobernador. En Puebla la conocen y la conocen bien, no solamente por lo que está ocurriendo con su campaña, hay otro asunto que se ha estado tocando en medios y que además se tiene que discutir, y es el tema de Audi. Justamente, Aranzazú, tenemos esta noticia donde al conocerse que el presidente ejecutivo de Audi, Rupert Stadler, fue encarcelado en Alemania, se empezaron a investigar los vínculos que se tenía con México, con esta instalación de Audi justamente en Puebla. Y a quien se tiene que investigar y a quien se ha estado investigando justamente es a Moreno Valle. Actualmente los distintos candidatos están exigiendo que se investigue esta relación con urgencia para saber hasta dónde llegan los vínculos y si tiene algo que ver con Marta Erika Alonso. ¿Cómo vemos esto? Fíjate que aquí ese tema se ha manejado como no se le ha dado tanta difusión. Yo creo que justamente porque es un tema pues polémico y ahorita está en el cierre de campañas. Sin embargo, lo que sí saltó en relación a ese tema es que en su 3 de 3 Marta Erika Alonso declaró tener un terreno de 122 hectáreas en el municipio de San José, Chiapas, que es donde está la armadora Audi. Así es. Y bueno, el terreno dice que tiene 122 hectáreas también construidas, y fue cuestionada acerca de que si Audi se había hecho para favorecer
la plusvalía de su terreno. Esos fueron unos cuestionamientos que hicieron algunos candidatos de Morena. Respecto a eso, ella dijo que ese terreno le fue heredado, que está en su 3 de 3. Sin embargo, pues sí hay que dar el tema y es algo de lo cual sí se le ha señalado las últimas semanas. Bueno. La presencia de se ha acusado mucho el uso de recursos del gobierno del estado para la campaña de Erika, justamente lo que ha sido más cuestionado por la parte de Morena es esa por la parte de Luis Miguel Barbosa es el uso de recursos y los gastos de campaña, que además ninguno de ellos los ha reportado en tiempo y forma. Y en muchos casos se han cuestionado también mucho los gastos de campaña y la transparencia patrimonial de todos los candidatos, que tampoco está muy clara, ¿no? Uh-huh. De hecho, hace también un par de semanas el candidato que era de Nueva Alianza, Alejandro Romero Carreto, declinó a favor de Marta Erika del Frente, y una semana después un candidato de Morena mostró unos documentos que revelaban que Alejandro Romero había sido beneficiado con contratos durante el gobierno de Rafael Moreno Valle para una empresa suya. Eso dio pie a que después los candidatos al Senado del Frente dieran una rueda de prensa acusando a este candidato de Morena, José Juan Espinosa, de ocultar cosas en su 3 de 3 también. Entonces así ha ido escalando, digamos, las últimas semanas ya con señalamientos bastante directos de favorecer a personajes que, bueno, ahorita están declinando a favor del Frente. Y bueno, pues frente a todo esto, ¿cuál es la opinión de la ciudadanía? ¿Qué se vive? La verdad es que es bastante caótico en algunos momentos, les comentaba, por la cantidad de candidatos y candidatas que hay, porque hay que elegir, hay que conocer primero a los candidatos a la presidencia municipal de cada municipio, y les comentaba que en algunos casos son hasta 10, más los candidatos a diputación local, federal, senado, y bueno, eso hace que esté todo el tiempo un bombardeo constante de propaganda, de eventos. La gente sí, bueno, en las calles hay una cantidad increíble de propaganda y de brigadas del Frente, sobre todo, hay algunas de Morena, pero en menor cantidad. Del PRI casi no hay nada. Y bueno, ahora es ya la atención de las últimas semanas. Puebla es uno de los lugares que me parece más ha venido tanto Ricardo Anaya como Andrés Manuel López Obrador. El día sábado va a haber el cierre de campaña de Morena aquí y va a venir López Obrador, como creo que por cuarta ocasión, va a estar acompañando en un evento a varios candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, incluyendo a Miguel Barbosa. Y aquí está, bueno, un poco entre dividido la opinión y este empate técnico, ¿no? Que no se sabe qué va a pasar a nivel local, quién va a ganar a nivel local las elecciones. Claro, y parece ser que el PRI ya lo dio por perdido. Pues sí, digo, el candidato del PRI, Enrique Doher, dice que va a ganar, bueno, en algunos eventos. Pues todos dicen que van a ganar, ¿qué va a decir? Pero realmente está bastante, digo, las preferencias se ven, creo que Doher estaba en alguna encuesta, la de Coparmex estaba en el 11.2%, algo así, y en la última, no sé, me parece que igual como en un 10%. Es decir, el PRI la verdad ha perdido, bueno, no solo aquí, no, sino a nivel nacional, bastante fuerza y preferencias. Hay un par de candidatos del PRI a diputaciones federales que han denunciado el abandono de su partido, que han dicho que el PRI de plano los ha abandonado porque sabe que no va a ganar y prefiere estar negociando a ver qué, pero son pocos los candidatos del PRI quienes están con esta postura que quieren como defender lo que es su partido, pero lo demás prácticamente no hay presencia del PRI, como en otros años. Pero tienen 104 presidencias municipales, el PRI tiene 104 presidencias municipales, desde 2010 ganaron prácticamente la mitad, todo está dividido entre el PAN, PRD, Nueva Alianza, pero el PRI sí es muy sólido, ¿no? En esa, o sea, digamos, lo que tiene, lo tiene muy amarrado, ¿no? Son candidatos, son presidentes municipales que son priistas. Eso sí, pero también hay muchos que han cambiado de partidos en este proceso. Entonces, por ejemplo, si se ve que alguien antes era del PRI, ahora está en otro partido, entonces esa fuerza que tenía como persona se ha ido como con otro partido.
y sobre todo en la región donde el PRI es fuerte es en la Mixteca, pero en otras zonas como por ejemplo el centro del estado, la Sierra Norte, es donde ha habido un cambio un poco en las preferencias. Ahora se ve más ayuntamientos ganados por el PAN, incluso algunos por Movimiento Ciudadano. A ver, vamos a imaginar que gana Marta Erika Alonso, o que gana Miguel Barbosa, o que gana el que tenga que ganar. Vamos al 2 de julio y pensemos, ¿qué le espera a cualquiera de estos candidatos en Puebla? ¿Cuáles son los problemas más urgentes que tendrían que estar enfrentando? Y ahora sí, sabemos que ninguno va realmente a tener una propuesta, una plataforma bien preparada para su destino, pero ¿cuáles tendrían que ser estos puntos de atención, Aranzazú? El tema de seguridad, sin duda seguridad. La inseguridad se ha incrementado, digo, no solo aquí, pero Puebla está como una situación similar a la de Guanajuato, donde es un estado que estaba en relativa calma y de repente en los últimos años, bueno, cambió, ¿no?, el escenario. Apenas hace unos días hubo una ejecución de 6 policías municipales en un municipio pegado a la mancha urbana de la capital. Ha habido un incremento no solo de agresiones hacia candidatos y sus equipos, además de asesinatos de candidatos y candidatas, sino asaltos, digamos, en lugares donde antes no pasaban, como la ciudad de Puebla, en pleno centro histórico, a plena luz del día, ¿no? Cosas que antes no se veían, que a la gente le preocupan, sin duda le preocupan, y que eso es lo primero que tendrían que atender. Digo, además de la violencia de género, que es algo que ya se viene arrastrando, ahora el tema de la inseguridad, del robo en carretera y el tema de la violencia generada alrededor del robo de combustible. Pues bien. Claro, ahí están todos esos temas, Aranzazú. No parece que se estén discutiendo a fondo, no por lo menos según lo que tú cuentas, que se estén discutiendo a fondo ni en debates ni en ninguna otra esfera, y bueno, pues se está llevando una campaña casi pues como por trámite, ¿no? Sí, que se ha vivido, digamos, entre señalamientos y decir tú tienes, tú escondes y tal, pero donde la ciudadanía me parece que no sentimos como que estamos siendo en general, ¿no?, escuchados o atendidos. Ha habido iniciativas ciudadanas interesantes, pero ciudadanas donde han invitado sobre todo a los candidatos a la presidencia municipal de Puebla capital a debatir en temas de movilidad más específicos, y sí se ha prestado un poco más esta interacción, pero a nivel capital, ¿no? En todos los demás municipios ha sido mucho más complicado. Pues bueno, sí, ¿no? Creo que ahí están los temas, ¿no? Que se estaban sucediendo las campañas en las partes urbanas más importantes y lo demás se está abandonando, ¿no? Y sobre todo en municipios más alejados de la capital, lo que está pasando mucho es que los que son candidatos o candidatas ya son familiares o expresidentes o esposas. Entonces en municipios más pequeños casi todos se conocen y saben que el candidato de ahorita ya fue presidente pero de otro partido, y que su hermano que estaba en ese partido se cambió y ahora va a ser candidato de o sea que se convierte como en nada más cambio, ¿no?, de partidos y de personas, donde no ha habido como una nueva ola de candidatos o candidatas o de gente que está entrando a los partidos, ¿no? Sí, ya lo hemos platicado, con mayores reglas los tramposos se vuelven más creativos y buscan nuevas maneras, y ¿no? ahí lo que tienes que buscar, o sea, sigue el dinero, hay que seguir los incentivos, ¿no? O que tienen una pasión desmedida por servir a su estado o a su municipio. Hay un caso bastante curioso aquí, donde sí hay candidatos y candidatas independientes que consiguieron el registro para presidencias municipales, y el candidato independiente del municipio de Palmar de Bravo, que es justo en la zona de mayor robo de combustible, fue secuestrado a mediados de mayo. No se ha dicho nada más de su paradero ni de nada, pero la campaña ha continuado. O sea, el IE no lo ha quitado de la... No lo ha quitado. Entonces, pues ahí está, digamos, a casi una semana de terminar, está en esta incertidumbre de, pues, ¿qué va a pasar, no?, en ese caso particular. Está guardado. Es doloroso este proceso, muy complejo, y pues, sin duda tendremos que seguir atendiendo a la Aranzazú Ayala. Te mandamos un gran abrazo. Nota Internacional.
Con 129 votos a favor y 125 en contra, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el pasado 14 de junio un proyecto que despenaliza el aborto hasta las primeras 14 semanas de embarazo. El dictamen tendrá que ser discutido y en su caso aprobado por el Senado en una sesión que se prevé se realice en septiembre. 14 semanas en México son 12 semanas, si no me equivoco. Bueno, antes de la discusión en el Congreso, cerca de 1 millón de personas, en su mayoría mujeres, se reunieron alrededor del recinto para exigir a los legisladores la despenalización del aborto. Se estima que casi 50.000 mujeres en Argentina son hospitalizadas por complicaciones derivadas de abortos. Hasta ahora el aborto en el país sudamericano solo es legal en casos de violación o riesgo de muerte para la madre. Haremos un análisis del movimiento social detrás de esta medida legislativa, cómo surgió, cuáles fueron las reacciones sociales y cómo se le ha dado seguimiento. Para ello nos acompaña Andrea Pichilev. Ella es profesora de inglés, perteneciente al pueblo originario mapuche, activista por los derechos humanos y por supuesto feminista. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, buenos días. Mari Compuche, Inchet Andrea Pichilev Piñén. Me estoy presentando en mi lengua originaria, que es el Mapuzungún. Saludo a todos los hermanos mexicanos. Muchísimas gracias y gracias por esa presentación, Andrea. Cuéntanos qué es lo que pasa en Argentina, qué es lo que está pasando en estos momentos. Bueno, estamos muy contentas como mujeres, como movimiento de mujeres, por haber logrado esta media sanción en el Congreso. Esta es una lucha que lleva más de 10 años. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se conformó en el año 2004 en un encuentro nacional de mujeres. Estos encuentros son encuentros que se hacen a nivel nacional y fue así únicos en el mundo porque solamente participamos mujeres y hay talleres con diferentes temáticas, y en el año 2004 se decidió conformar una campaña que se dedique exclusivamente a la lucha por este derecho. Esta campaña es una campaña federal, de carácter federal, en la que están representadas todas las provincias y de la que forman parte más de 300 organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y demás. Así que esta media sanción es el producto de esos 12 años de lucha. 12 años de lucha. ¿Qué pedía esta lucha? Justamente la despenalización del aborto. ¿Qué otras peticiones se han tenido a lo largo de estos 12 años importantes? Bueno, el eslogan de la campaña nacional dice muy claramente, muy acertadamente: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esto significa que como movimiento vemos que esta problemática tiene muchísimas aristas, ¿no es cierto? Tiene que ver con el acceso a la justicia, tiene que ver con el acceso a la salud y con el acceso a la educación pública. La campaña durante estos 12 años se ha encargado no solamente de conseguir las firmas de los diputados para presentar el proyecto en la Cámara. El proyecto fue presentado 7 veces y recién ahora logró entrar. No solamente se ha encargado de eso, sino de capacitar a docentes, a médicos, a miembros de la justicia, a funcionarios públicos, para poder trabajar esta temática y ver de qué manera transversalizar estos contenidos en nuestras prácticas. Uh-huh. Lo que hace muy interesante la aceptación, el pase de esta medida, es que finalmente toda esta contradicción que han señalado entre el discurso político y el discurso religioso de los legisladores, que es un aspecto polémico en muchos sentidos, en el tema de la adopción, en el tema de la fertilidad y ahora en el tema del aborto en Argentina, es que finalmente lo que pasó es una discusión para todos los argentinos, que es un problema de salud, una política pública. Eso fue lo que dio el palomazo para que pasara al Senado, ¿no es así? Exacto, sí. Nosotras consideramos que esto es una problemática de salud pública. No podemos estar debatiendo metafísica, como dijo uno de los expositores en el debate en el Congreso, sino que tenemos que apuntar a políticas públicas para prevenir los embarazos no deseados y políticas públicas para que no sigan muriendo más mujeres en abortos clandestinos, porque esa es la realidad. Cuando estos grupos católicos, por ejemplo, que se hacen llamar pro vida, nosotras decimos que en realidad son antiderechos, porque están a favor del aborto clandestino y lamentablemente
termina siendo una cuestión de clase, porque la que tiene algún medio para abortar de manera segura lo puede llegar a hacer, pero son muchas las que mueren en abortos clandestinos. Termina siendo una cuestión de clase y de género, por supuesto. ¿Cuál fue justamente la resistencia? ¿Con qué argumentos y cómo fue que no logró? Porque en muchos otros lugares le sale. Está ganando esta resistencia. Sigue siendo una moneda de cambio político muy importante. Lo estamos viendo nosotros en campañas electorales, se está viendo en otras partes del mundo. Y bueno, pues de pronto es muy sencillo que ganen estas posiciones moralistas, estas posiciones, como las llamabas tú, Andrea, metafísicas, que van más allá de lo que sucede todos los días y el peligro en el que se pone a las mujeres. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue la resistencia frente a su movimiento y cómo lograron vencerla? Bueno, las compañeras de la campaña y las compañeras del movimiento de mujeres, durante estos 2 meses que se debatió en la Cámara de Diputados, en las distintas cámaras que se debatió el proyecto, estuvieron todos los martes afuera del Congreso, resistiendo, marchando, cortando calles, llevando este debate a los distintos medios de comunicación, a medios gráficos, a medios independientes, en los medios hegemónicos. Uno acá en Argentina prende la tele, pone un programa de cimentos, por así decirle, y escuchamos a las compañeras de la campaña en debates. Entonces yo creo que esa, por un lado, ha sido nuestra resistencia. Logramos que ese debate se instale en la sociedad y logramos la despenalización social del aborto. Por otro lado, en contraposición también se realizaron marchas, estos grupos antiderechos realizaron marchas, y lo que ellos hacen generalmente es tergiversar toda la información. La información de la campaña es muy clara, si no hubiéramos podido instalar este debate. Es muy clara, es muy concreta, es muy precisa, y lo que hacen estos grupos es tergiversar la información. Muestran imágenes, por ejemplo, de fetos, que el feto que ellos muestran en sus imágenes de odio, por así decirlo, es un feto ya avanzado, de más de 14 semanas, y el proyecto lo que propone es la legalización y despenalización hasta las 14 semanas, cuando es apenas un embrión, por ejemplo. Y bueno, en la Cámara de Diputados, lamentablemente, como ciudadana, dan vergüenza los argumentos de estos diputados antiderechos, militantes antiderechos, porque hasta nos han comparado a las mujeres con perras, han comparado la castración con perras, ¿no es cierto?, con las mujeres, por ejemplo. Un diputado inclusive se posicionó del lado de los genocidas de la dictadura, diciendo que ni siquiera en dictadura, cuando se robaban bebés clandestinamente, habíamos llegado tan lejos, dijo él, como si la decisión de una mujer que decide sobre su cuerpo fuera peor que robar bebés de manera clandestina. Ahora, ¿cómo cambian las noticias en tan pocas horas? De pronto tenemos como héroe nacional a la Cámara de Diputados y a Macri, ¿no? De pronto dice, llevándose el triunfo de un movimiento social tan importante como este que están teniendo las mujeres, no solo en Argentina, alrededor del mundo, que está cambiando discursos, insisto, en Argentina, en Estados Unidos y en muchos otros espacios, y de pronto vemos a un Macri triunfador que dice, bueno, esto fue gracias a que casi que él permitió que estas discusiones ocurrieran y que los diputados votaron, gracias a ellos estas cosas pasan. Hay una parte que sí, pero ¿cómo vemos esta unión o esta separación que se tiene con el gobierno, Andrea? No, yo creo que en realidad, o sea, seguramente algún sector de la prensa lo muestre de esta manera, como vos decís, como si fuera un triunfo del macrismo, pero las mujeres sabemos que fue una conquista nuestra. Nosotras sabemos que fue una conquista de estos 12 años de lucha y de los más de 30 años de encuentros nacionales de mujeres, y logramos dividir inclusive al PRO, porque hubieron diputados, que es el partido de Macri, hubieron diputados del PRO que votaron a favor y hubieron diputados
que votaron en contra. Entonces nosotras sabemos que esto es una conquista nuestra, no una conquista del gobierno, y como movimiento de mujeres nos posicionamos en contra de las medidas neoliberales que está llevando este gobierno adelante, que son de medidas de hambre. ¿Cómo organizarse? ¿Cómo se organizan los movimientos como este? Una vez más nosotros que estamos aquí en México y que de pronto decimos quisiéramos organizarnos para exigir ciertas cosas independientemente del tema del aborto, pero también el tema del aborto, decimos nos queremos organizar. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué herramientas les podemos aprender que sean, digamos, sencillas para compartir con los que nos escuchan? Bueno, en principio, digamos, saber que cada mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y que cada una es autónoma y que podemos formar nuestros propios movimientos sociales por fuera de partidos políticos o dentro de ellos, las que lo deseen. Pero bueno, el trabajo de la campaña ha sido muy importante, como yo te digo, porque nos hemos dedicado a capacitar a docentes, capacitar a sectores de salud y además ha sido un trabajo muy importante de articulación con otros movimientos sociales y de cabildeo con los diputados. Yo creo que la lucha de la campaña es una lucha, un modelo a seguir, digamos, por la prolijidad y por la constancia que hemos tenido en los argumentos y en la lucha. Acá en Argentina el abanico del movimiento de mujeres es muy diverso, como te digo, hay organizaciones independientes, partidos políticos, pero bueno, de a poquito y en estos encuentros nacionales de mujeres hemos ido marcando agenda, y el aborto es agenda en la lucha de las mujeres hace más de 10 años, así que creo que esa es una buena punta, y bueno, saber informarnos, acercarnos a estos grupos de mujeres que están acompañando, por ejemplo, a realizarse abortos con misoprostol, abortos con medicamentos, acercarnos a las compañeras que están luchando en contra de la violencia de género. Creo que es un abanico muy amplio y que bueno, tenemos que tratar de pensarnos como sujetas políticas, que es lo que somos, sujetas de cambio. Nosotras podemos exigir nuestros propios derechos y ganarlos. Sí, es muy interesante, por ejemplo, como ahora María Eugenia Vidal, por ejemplo, está Gabriela Michetti, que estuvieron en contra, ya no tienen el peso que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, que prácticamente esos 12 años de lucha han sido los dos gobiernos que tuvo en Argentina, y que ella declaró ser católica y estar en contra del aborto, y no pasó la ley, ¿no? Exacto, sí, eso es digamos, es interesante, tiene que ver con cómo funcionan las políticas también en nuestro país. Durante 12 años, el proyecto se presentó 7 veces durante la década kirchnerista, por así decirle, y nunca logró tomar estado parlamentario, y ahora sí, pero sin embargo los diputados ahora, la gran mayoría del PJ, que es el Partido Justicialista, o del Frente para la Victoria, que es el partido de Cristina Fernández de Kirchner, votaron a favor. Nosotras sabemos que ahora logramos media sanción de este proyecto, estamos esperando el debate también y la votación en la Cámara de Senadores. Esto para nosotras de alguna manera recién empieza, porque la campaña va a tener que seguir trabajando y seguir debatiendo y consiguiendo los votos positivos de los senadores, entre ellos Cristina Kirchner. Creo que es muy interesante, Andrea, este análisis que haces. Te agradecemos mucho haberlo compartido con nosotros. Nos quedamos con varias ideas fundamentales. Una de ellas, pensar en este problema como un problema, enfocarlo desde un punto de vista político y un punto de vista social, como un problema de salud. E independientemente del sistema de creencias por el que se rija cada quien o que abrace cada quien, hay que pensar que hay mujeres que mueren, hay mujeres cuya salud corre grave peligro por tratamientos clandestinos, y se acaba convirtiendo en un problema social y un problema económico y una injusticia que atraviesa muchos frentes. Muchísimas gracias, Andrea Pichilev, por esta conversación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, vamos por todos. América Latina va a ser toda feminista. Eso. Toca y al. Adiós. Hasta luego, gracias. Son las 8:46 de la mañana y bueno, desde el lunes y desde ayer y desde hoy en la mañana y hemos estado bombardeados por esta información que habla de un decretazo de Enrique Peña Nieto para privatizar o para permitir más bien la extracción libre de varias cuencas hídricas. Y para ahondar un poco más y para dispersar las dudas y tener más claro de qué estamos hablando, estamos conversando y le agradecemos muchísimo que haya tomado nuestra llamada con Giancarlo Delgado del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Te agradecemos mucho, Giancarlo, que hayas tomado nuestra llamada. Nos volvemos a encontrar. Estuviste con nosotros el lunes y bueno, pues ahora de nuevo, ¿cómo leemos esto? ¿Qué hay y qué no? Buenos días. Buenos días. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Bueno, en realidad se trata de una serie de acuerdos. Sí hay una serie de cuestiones que están en los medios que no son precisas. Por ejemplo, se decía que se hizo durante el Mundial, se decía que se hizo el 5 de junio. En realidad el 5 de junio es cuando se manda a publicación, pero la publicación tal cual de los decretos se hace el 6 de junio. Entonces, si el público quiere ver los decretos, tiene que ir al Diario Oficial de la Federación el 6 de junio, y ahí es donde va a encontrar una serie de decretos que efectivamente están levantando la veda de más de la mitad de las fuentes de agua del país, y eso sí, decía que es un poco ambiguo porque se plantea pasar de un estado de veda a un estado de reservas, lo cual es un juego de palabras, y esto es importante decirlo porque veda no permite ningún tipo de concesiones, es un régimen claro, y se define pasar de ese régimen en el agua a esta categoría de reserva, que legalmente sí es posible hacerlo vía decreto presidencial, para abrir la posibilidad de uso de agua para según los decretos para tres cosas: uso doméstico, público urbano y uso ambiental, que es de conservación. Entonces, ahí esta ambigüedad, porque pareciera que se está pensando más en dos cosas, en abastecer de agua a la población y abastecer, digamos, conservar el caudal ecológico para tener características óptimas para los ecosistemas. Pareciera que son, digamos, el móvil de fondo de estos decretos, pues es el derecho humano al agua y el derecho a un medio ambiente sano. Esa sería la lectura positiva del asunto. El tema es que moverse de una categoría de veda que limita su uso y que de entrada ya es un régimen bastante claro, nos movemos a este régimen ambiguo, y donde yo veo el problema esencialmente es que se abre la vía para el uso público urbano, donde hay cualquier tipo de usuario, incluyendo la industria. Y tenemos estas reservas que se establecen en los decretos, en algunos casos por cantidades inmensas de agua reservada para este tipo de usos, como por ejemplo Río Papaloapan se reserva 29,000 millones de metros cúbicos, en la Costa Grande de Guerrero estamos hablando de 1,821 millones de metros cúbicos. Entonces sí se abre en lo concreto cantidades precisas para que se puedan explotar, y esto pues pasa por toda la estructura que ya tenemos en el país de concesiones otorgadas por Conagua vía y que quedarían registradas en el REPTA, el registro de concesiones de agua del país, y se abriría el uso de esta agua tanto para consumo humano y los ecosistemas, no quedaría duda, pero se abre también la posibilidad de usarlo para
usos comerciales, digamos, que entrarían bajo este concepto de uso público urbano. Este conflicto, como bien lo decía Giancarlo, está lleno de ambigüedades. Desde el lunes que lo empezábamos a conversar y empezábamos a discutirlo, decíamos, ¿por qué se anuncia esto hasta ahora? ¿Por qué esperar hasta el Mundial para decirlo? ¿Por qué si teníamos esta noticia desde el 6 de junio, desde el 6 nos esperamos hasta ahora? Si era el 5, si no. E independientemente de todas estas ambigüedades, hay puntos, como bien mencionas, muy concretos que hay que aclarar. La explotación de estas cuencas sería, digamos, por parte de quién. ¿Quiénes son los que podrían aprovechar este recurso de manera, llamémoslo, perniciosa? Bueno, los que pueden pedir los permisos es desde los gobiernos locales hasta usuarios directos que puedan ser considerados bajo estos rubros digamos, de permisos que habilitan estos nuevos decretos. O sea, en el público urbano el tema es que puede ser cualquier tipo de empresa que esté que reciba el abastecimiento de agua vía el servicio público. Entonces tenemos en muchas ciudades del país, tenemos embotelladoras, tenemos industrias. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque aunque hay concesiones específicas para la industria y para el autoabastecimiento, y hay concesiones específicas para la industria extractiva, tenemos un montón de usuarios que realmente son usuarios industriales, que los tenemos abastecidos vía el servicio público urbano. Esa es una de las cuestiones que en una de las publicaciones que sacamos hace unos 3-4 años sobre el estudio que hicimos de país para el tema de la industria embotelladora en México, era una de las observaciones que hacíamos. O sea, el sistema de concesión en el país tiene estas opacidades. O sea, no es muy claro, porque dentro del servicio público urbano entran muchos usuarios. Uh-huh. Justamente, Consuelo Camacho nos habla y pide una página para acceder a mayor información sobre los decretos. Por supuesto está el diario oficial de la Federación, dof.gov.mx, pero también hablábamos el lunes contigo, Giancarlo. Valdría la pena para quienes les interesa este tema regresar a esa conversación sobre el uso político del agua que tuvimos el lunes en la mesa del día a las 9 de la mañana más o menos. Hablaste de agua.org.mx. ¿Ahí hay algún tipo de información sobre este tema? ¿Se ahonda más en esta discusión? Honestamente no lo he revisado, pero sí pueden encontrar digamos, distinta información sobre la temática. Valdría la pena que también revisaran las publicaciones que tenemos en nuestro centro, ceich.unam.mx, donde tenemos también este informe que comentaba de agua. Así es. Y la industria embotelladora, y además tenemos ahí en ese libro, hacia el cierre del libro, una serie de sugerencias específicas para los tomadores de decisiones y también para el público en general, de cómo empoderar a la población, porque uno de los problemas de fondo aquí es que estamos hablando de un bien común, un bien digamos que es clave para soportar la vida, y por lo tanto se vuelve una cuestión muy delicada incluso en términos de seguridad, y a nadie se le consultó. O sea, es legal, lo que se hizo es legal, pero a nadie se le consultó lo que se hace en 81 cuencas hidrológicas del país, con un impacto del tamaño que se espera que tendrían estos decretos, y a nadie se le pregunta, ¿no? Entonces, eso cuando se trata de un bien común, con las características que tiene el agua, que es fundamental para la vida, ¿no? Eso es lo más preocupante del proceso. Entonces, si ese proceso es legal, habría que discutir públicamente que las decisiones de gran envergadura relacionadas a los bienes comunes deben de pasar por otra lógica y por otro esquema de toma de decisiones, porque un solo decreto cocinado, digamos, por un grupo muy pequeño de tomadores de decisiones, obviamente encabezado por el presidente de la República, define por el resto del país. Claro, y bueno, sí, aquí el problema, según lo que entiendo por lo que dices, Giancarlo, es
no tanto lo que se hace, sino lo que se permite, digamos, la ambigüedad en la que ya cae la explotación de estas cuencas y de estas reservas. Exactamente, porque una veda es muy clara. ¿Se puede o no se puede sacar agua? ¿En qué usos y en qué? Es que hay distintos tipos de veda, también hay que decirlo. Entonces hay vedas que son altamente restrictivas, hay otras que no, que permiten ciertos usos, por ejemplo, para consumo humano, de tal manera que se pueda garantizar el derecho humano al agua. Pero son categorías muy claras. Cuando nos movemos a esta figura de reservas, entonces ya se abre la vía para la explotación de estos caudales, lo cual pues evidentemente nos hace pensar que una vez transformada esta figura, vamos a ver que se disparan los consumos de agua, ¿no? Y claro, en cada cuenca habrá una lógica diferente. En algunas será más pensando en abastecer vía la figura de servicio público urbano a usuarios que demandan agua desde el sector productivo, hasta, y puede ser cualquier cosa, o sea, desde industrias embotelladoras hasta otro tipo de industrias, y podemos pensar que efectivamente va a haber caudales ecológicos. Además, yo creo que hay una diversidad de móviles en las distintas cuencas en las que se decreta esta figura de reserva, pero vamos a ver, o sea, está mezclado en todo esto, esa es mi percepción. Está mezclado esta posibilidad de abrir concesiones de agua que no están pensadas realmente para garantizar el derecho humano al agua o el derecho al medio ambiente, sino más bien están abriendo este tipo de concesiones para el mercado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo. Yo veo que hay una mezcla. Entonces, cuando está este debate de si se privatiza o no se privatiza, yo creo que se abre la posibilidad a procesos de privatización de diversa índole. Hay que estar atentos, Giancarlo, y te agradecemos muchísimo por esta conversación. Antes de despedirnos, ya para cerrar, déjanos comentarte que muchas personas nos han estado pidiendo tu contacto, tu mail, tu Twitter, alguna manera de entrar en contacto contigo, porque les ha llamado muchísimo la atención el tema desde el día lunes. Hubo alguien que dijo, ¿dónde encuentro a ese joven? Mis datos de contacto y todo están en mi página de internet y muchas de mis publicaciones, entonces ahí pueden encontrar la información de cosas que he estado publicando, digamos, desde hace varios años, y ahí también mi correo y demás. La página es G de gato, IAN, giandelgado.net. giandelgado.net. La compartimos también en nuestras redes sociales. Gracias, Giancarlo, te agradecemos muchísimo por esta conversación y seguramente nos volveremos a encontrar. Al contrario, un gusto. Un abrazo, hasta luego. Vámonos de una buena, nos vamos a la pausa de esta segunda hora de Primer Movimiento para pasar a la tercera, haciendo la invitación a todos los que nos escuchan a que hagan uso justamente de las distintas plataformas digitales, porque vamos a estar hablando en nuestra mesa del día sobre esta agenda electoral, voto y plataformas sociodigitales. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Quién las usa? No es lo mismo el chat que tenemos todos con nuestros cuates que la plataforma donde podemos expresar nuestra opinión. El chat de 100 personas de Miguel Ángel, que me tiene aterrorizada desde que empezó. Son 82. Todos hablando de poesía. Pero hay unos... de verdad, pero se llama Día Mundial de la Poesía. Día Mundial de la Poesía se llama ese chat. Sí, bueno, pero eso se presta para cualquier cosa. Sí. En fin, nos vamos a la tercera poesía hora. Electoral. Poesía electoral. Poesía electoral. Y yo con mi chat de Tacal, que es mi consentido. Está bien, cada quien su chat. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y son las 9 de la mañana con 6 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento en esta tercera hora. Miguel Ángel Quemain, buenos días. Buenos días, Juana Inés César, mientras a Miguel Ángel se le cae. Todos en orden, por favor. ¿Fue algo de tu chat o algo de aquí de la mesa? Ya traemos el chiste del chat. No traemos muchos chistes. El día de hoy andamos de muy buen humor y ya nos compartieron. No sabemos bien por qué. Nos dicen que hoy es el Yellow Day. Yellow Day. ¿Será cierto esto que hoy es el día más feliz del año? ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Yo digo que el Blue Monday y el Yellow Day y todos estos días no son más que el day. Pero hay quien dice que sí tiene por ahí una connotación, no sé, hasta climatológica. ¿Será cierto o no? Yellow Day se ha vuelto tendencia, es yo creo que el principal hashtag en este momento en Twitter, después por supuesto del tema del fútbol, pero nosotros no vamos a hablar de ninguna de las dos. Tenemos cosas más importantes que discutir, reconciliaciones existenciales con la poesía necesaria. ¿Nos vamos para allá? Órale, vamos a poesía necesaria. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Entonces, ¿qué, Miguel Ángel Quemain? Pues voy a leer un poema de Mariel Damián, que tiene un blog muy interesante que se llama marielitaazulblogspot.com, que ganó el premio de poesía de Almuñécar en España el año pasado, y que ganó dentro de 123 poetas hispanoamericanos, con un conjunto amplio de poetas españoles. Y bueno, es una joven que nació en 1994 en la Ciudad de México, y la vamos a acompañar con una recomendación de Vania Nuche, que es un grupo que también rockero de alta poesía tzotzil, que Celtal, es Tzetzal, Ik Alahau, ¿no? Okay. Dice: no me digas cómo quererte, no me ates a tus ideas, no restrinjas mi cuerpo ni destruyas mis deseos. No me digas cómo quererte, qué hacer o qué palabras deben ir en mi boca. No me digas que no es suficiente, que este amor no es verdadero, solo porque tú no lo sientes. No mires el reloj, no me des tiempo. ¿Por qué de quererte menos un día? ¿Por qué de quererte más en un año? Si te quiero, aunque no quieras, aunque tú no me quieras. Mi corazón late con certeza cuando cierro los ojos. Ahí estás, aunque distante, siempre hermosa, y te veo mirar hacia otro sitio, correr hacia otras bocas que nada me importan, porque ahora comprendo que mi pecho en realidad es un nido de aves. No me digas cómo debo quererte, porque le construiría una jaula a mi libertad para encerrarme en tu destino. Dejar que la vida fluya y que mis ojos miren al mundo embellecido, como si en todas partes estuvieras tú. Elecciones 2018. Mesa de análisis. En el actual proceso electoral, las redes sociales han sido saturadas de noticias falsas, bots, trolls, memes, así como de la participación de personajes contratados para influir en la intención del voto. Desde 2012 se ha documentado el uso de trolls, bots y portales que difunden fake news. Además, en las elecciones del 2015 fue notorio el apoyo de un partido político por parte de muchos personajes del deporte y los espectáculos a través de la plataforma de Twitter. Esto lo estamos conversando justamente por lo que ocurrió con el Partido Verde, con Miguel Piojo Herrera, Oribe Peralta, Julio César Chávez y la cantante Gloria Trevi, entre muchos otros, como fue el caso también de Belinda, que lanzaron mensajes a favor de este partido. Especialistas han señalado que esta actividad en redes sociales es posible porque no hay una regulación en la materia. Se estima, por ejemplo, que Twitter es la plataforma que más bots presenta, con el 15% del total de usuarios, mientras que Facebook registra menor cantidad de las llamadas cuentas automáticas. Vamos a conversar sobre la incidencia que tienen las redes sociales en los procesos electorales, quiénes las usan, para qué, cómo se pueden distinguir a los partidos de los mercenarios. Para ello nos acompaña el maestro Rubén Darío Vázquez. Él es profesor
de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana, y es columnista también en Forbes México. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? A los partidarios de los mercenarios, Luisa, me chafaste la rima. ¿Cómo estás, Rubén Darío? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, chicas. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo están? Hola, Rubén. Muy bien, gracias. Cuéntanos cómo vemos las redes sociales, qué han aportado o no a las conversaciones electorales y a las campañas. Bueno, mira, sin duda las redes sociales están siendo muy importantes dentro de este proceso electoral por varios factores, ¿no? La primera es que en general las redes sociales se han convertido en la primera fuente de información para una gran parte de la lista nominal de electores que vamos a tener el próximo 1 de julio. ¿Por qué? Bueno, pues como sabemos, la televisión, la radio, los medios impresos, pues van a la baja en cuestión de audiencias. Y resulta que, bueno, pues el consumo de Internet en México cada día es más amplio, cada día es más extenso, y sobre todo los menores de 34 años son aquellos que están muy metidos en las redes sociales y están obteniendo la información de primera fuente a través precisamente de lo que ellos observan en las redes sociales. Es decir, si los electores están informando de primera fuente a través de las redes sociales, bueno, pues es fundamental que tanto candidatos como partidos y demás, pues tengan información ahí. El problema es lo que ustedes ya mencionaron, que también está lleno de trampas, guerra sucia, bots y un sinfín de estrategias más que la verdad es que hacen de este proceso una situación muy complicada, porque nos llenan también de información falsa, nos llenan de tendencias artificiales, nos llenan de estrategias que no están contempladas en ningún código electoral, en ninguna normativa electoral, y que hacen de las redes sociales un terreno de nadie en cuestión de información. ¿Qué pasa cuando, digamos, los bots y todos estos personajes de las redes sociales se vuelven más creativos y sobre todo más hábiles? Hace algunos años hablábamos hace una temporada hablamos de las fake news, pero ahora hablamos de los deepfakes, por ejemplo. ¿Qué es un deepfake? Que son estos videos virales donde ya tomamos la identidad de una persona y podemos manipular sus expresiones, su voz de una manera cada vez más sofisticada. Esto lo llaman hiperrealismo tecnológico. ¿Qué hacemos con estos, Rubén? Mira, la verdad es que es bien complicado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este sentido? La verdad es que en toda la cuestión que estás diciendo de los deepfakes, de las fake news, de estrategias que son todavía más complicadas. Por ejemplo, mencionaba hace un momento los bots, ¿no? Twitter en promedio baja 6 millones de cuentas falsas a la semana en todo el mundo. Sin embargo, bueno, pues resulta que esos bots y esas cuentas son cada vez más creativos y es cada vez más difícil detectarlas, distinguirlas. Por ejemplo, un bot de un humano es cada vez, y existen muchas otras trampas. Por ejemplo, las cuentas artesanales que son bien comunes, ¿no? Es decir, que una agencia de las que se anuncian estas de contención de crisis, dicen, pues yo voy a hacer, un operador maneja entre 20, 25 cuentas falsas, tienen 50, 100 operadores y resulta que, bueno, pues están manejando a lo mejor una granja de cuentas de a lo mejor 1,000, 1,500 que pueden interactuar y se comportan como humanos y es súper difícil detectarlas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad en este caso? Bueno, establecer un convenio de colaboración, pero real. No esos convenios de chocolate que ha hecho el INE y Facebook, el INE y Twitter, porque la verdad es que este tipo de acuerdos no hacen nada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, se tendría que fiscalizar los contenidos, pero no los de la ciudadanía. O sea, bajo ninguna circunstancia hay que decirle a los ciudadanos qué sí y qué no pueden decir. Pero lo que sí hay que hacer es que las plataformas como Google, como Facebook, como Twitter, tendrían que decirnos quién está invirtiendo en ellos de una manera clara y precisa, más allá de los proveedores que el INE ya tiene y que están reportando sus actividades. Bueno, hay muchas otras circunstancias que provocan que cualquier persona pueda hacer una campaña propagandística. Por ejemplo, prácticamente todas las plataformas digitales permiten
hacer una campaña en modo autoservicio. ¿Qué significa esto? Pues que si yo tengo una cuenta en redes sociales y tengo una tarjeta, un monedero electrónico o incluso una de estas cuentas que se pueden fondear hasta con bitcoins, un PayPal, yo puedo hacer una campaña. Y esto lo sabe perfectamente bien la plataforma. Lo que no sabemos es, por ejemplo, si está ayudando o está en contra de un partido, si está haciendo una campaña negra en contra del otro, de dónde viene el dinero que se está invirtiendo ahí, porque si es dinero público, entonces nosotros deberíamos tener la certeza de dónde se está invirtiendo. Y si es dinero privado, entonces los partidos, los candidatos están faltando a la normativa electoral. Por eso es tan importante que de verdad se cree un acuerdo real, concreto, en donde las autoridades y las plataformas colaboren para saber qué es lo que está sucediendo. No se trata de fiscalizar contenido, sino de fiscalizar el dinero. Y si nosotros revisamos la ruta del dinero, va a ser mucho más sencillo que sepamos quién está cometiendo alguna tropelía electoral. A ver, me gustaría que aclararas Rubén Darío, cuál es la diferencia. Tú hablas de convenios de chocolate. ¿Qué dicen estos convenios? Y bueno, ya nos quedó claro que habría que poder seguir quién está pagando las cuentas y cómo se están alimentando. Pero, ¿qué es lo que dicen hoy los convenios? Por ejemplo, que firmó el INE con Facebook. Mira, se trata de un convenio marco de colaboración. ¿Qué es un convenio marco? Bueno, en realidad es cuando dos instituciones, en este caso la autoridad electoral, el INE y la plataforma Facebook, dijeron, ¿qué te parece si impulsamos la cultura democrática? Perfecto, apretón de manos y fotografía para los medios. ¿Qué dice este convenio? Dice, bueno, vamos a luchar contra las noticias falsas. Cuando las encontremos, las bajamos. Dice, ok, no, eso no es luchar contra las noticias falsas. No, o sea, simplemente las van a bajar. Les voy a enseñar a los periodistas a escribir correctamente para Facebook, ¿ok? Le voy a impulsar, voy a tener un megáfono electoral, es decir, el día de las elecciones voy a invitar a la gente a participar, voy a transmitir los debates, voy a tener sitios con información fidedigna de los candidatos. Dices, sí, todo eso es necesario, sí es necesario, pero eso no ayuda a crear certidumbre en la cuestión de toda la problemática electoral. ¿Por qué? Porque si ellos realmente quisieran ayudarnos, entonces dirían, a ver, yo te voy a decir exactamente quién está invirtiendo en campañas negras. Ellos lo saben. Yo te voy a decir exactamente cuánto se está invirtiendo. Por ejemplo, y nada más para citar un caso. En promedio los candidatos, según el último reporte que salió el domingo, el reporte del INE de sus gastos, pues resulta que están gastando de cada 10 pesos que se les asignan, 3 lo mandan a digital. Entonces no es menor, no es menor la presencia digital en las campañas. Ahora, todo es excepción de uno, de Andrés Manuel. Andrés Manuel ha gastado 0 pesos, 0 centavos en digital. Y dice uno, bueno, pero sí tiene presencia, sí tiene presencia y sí habría manera de saber si algunos de sus contenidos son pagados, si alguien está haciendo campaña, si alguien está invirtiendo en su nombre, etcétera. Sí habría manera de saberlo. ¿Qué es lo que hace el INE? El INE fiscaliza solo a los prestadores de servicios, es decir, a los proveedores que están autorizados por ellos mismos. Y ellos enseñan las facturas y dicen, mira, sí, lo que yo dije que me gasté es lo que hay aquí. Sin embargo, las plataformas, como dije hace un momento, son de autoservicio. Entonces, cualquier persona, en cualquier circunstancia, en cualquier parte del mundo, e incluso con una cuenta en bitcoins, puede hacer una campaña política. Sí. Entonces, si estamos hablando de que cualquier persona puede hacer una campaña política, entonces las plataformas deberían dejar de tener esa actitud pasiva, porque ellos dicen, yo no tengo nada que ver en el proceso electoral, yo no les voy a decir qué publicar y qué no publicar. Perfecto. El problema es que sí ya estás incidiendo en la opinión pública digital, y sí estás incidiendo en la información que se da sobre los candidatos, y también estás incidiendo sobre la forma en la que nosotros estamos construyendo nuestra intención de voto.
Por lo tanto, entonces sí tiene una actitud muy activa, sí tiene una posición muy activa en la construcción de la cultura democrática de nuestro país, aunque ellos digan lo contrario. ¿Tenemos Por lo evidencia tanto, y datos de esto? Digamos, hay estudios sobre, porque ya pasó suficiente tiempo desde 2006, desde la campaña de Estado de México. ¿Tenemos datos de qué tanto en México permea las plataformas sociodigitales y todos estos mensajes hacia una intención de voto? ¿Hay manera de saberlo? Mira, hay algunos datos que si bien hay ciertas incidencias estadísticas, no necesariamente, digamos, serían como la regla. Por ejemplo, en las elecciones intermedias, las redes sociales pudieron proporcionar hasta un máximo de 5 puntos a algunos partidos. Uno de ellos es el caso muy concreto del Movimiento Ciudadano. De acuerdo a su participación, de acuerdo a la participación del presupuesto que le asignó el INE y demás, debería haber quedado cerca de los 3 puntos, 2.5, 2.7 puntos, cerca de los 3. Sin embargo, quedó poquito encima de los 5 puntos, de los 7 puntos en las elecciones intermedias. Esto se debió a una gran campaña en redes sociales. Lo mismo sucedió en sentido contrario con el Partido Verde. El Partido Verde en las elecciones intermedias, y ustedes lo recordarán, bueno, pues hicieron una campaña muy, muy cuestionada, sobre todo por los usuarios de redes, en donde el día de elección, por ejemplo, el Piojo Herrera y algunas otras personas salían a invitar, salían a decirle a las personas que votaran por el Partido Verde porque iban a dar clases de inglés y no sé qué tanto. Entonces, en ese momento, los usuarios de las redes sociales reaccionaron mal, lo criticaron mucho y eso le restó poco más de 6 puntos al Partido Verde. Ahora, bueno, a través también hemos visto los escándalos internacionales, por ejemplo Cambridge Analytica y demás, en donde bueno, pues se pudo mover la intención de voto respecto del Brexit, del no en Colombia, etcétera, en buena medida impulsado por la información proporcionada en las redes sociales. Entonces, eso aunado a este panorama en donde estamos hablando que prácticamente 1 de cada 3 electores en este país tiene menos de 34 años, entonces la verdad es que la realidad aquí se torna muy complicada porque las redes sociales son una gran fuente de información para este segmento de la población. Sí. ¿Cuáles son los límites que tiene, digamos, el INE, que se tienen en redes sociales para llegar al fondo de las cosas? Te lo pregunto justamente, Rubén, pensando en lo que ocurre, tenemos el caso de Cambridge Analytica donde nos dimos cuenta, donde se ha discutido, donde hemos visto a Mark Zuckerberg dar explicaciones, pero tenemos, por ejemplo, 2 casos particulares en nuestro país en estas elecciones. Uno es el caso Anaya, el portal del caso Anaya, que hasta este momento no nos han dicho quién publicó esta información, de dónde salieron todos estos videos que se comparten tanto en YouTube como en la plataforma, como en redes sociales. Y el otro es el documental que nunca apareció de el populismo en América Latina. Justamente, que decían, a ver, está esta compañía que lo pagó, pero no sabemos más. Son 2 casos, digamos, que se compartió en redes sociales y que hasta este momento no sabemos bien a bien qué pasó después. Y yo agregaría un tercero. Esta información que salió en CNN, donde decían, es que la mayor parte de la interacción que tienen las cuentas de López Obrador vienen de Rusia. Ándale. Y la verdad es que bueno, en ninguno de los casos sabemos con certeza ¿y luego qué fue? quién o de dónde vino la información. Bueno, salvo en el caso de López Obrador, que ahí sí fue fue una forma de torcer la verdad, de manera tal que se convirtió en una mentira. ¿No? Porque es cierto, si tú quitabas toda la interacción que venía de México y quitabas toda la interacción que venía de Europa, pues la mayor parte de la interacción que venía en la página de López Obrador, pues venía de Rusia, ¿no? O sea, sí era cierto, pero si quitabas todas las otras interacciones. Claro. Pero bueno, ahí y se difundieron un sinfín de bulos, de noticias falsas y demás. ¿Qué atribuciones tiene el INE? La verdad es que muy pocas. Muy pocas. Si uno revisa el reglamento de fiscalización del INE, por ahí en el artículo 193, fracción 4, inciso E,
ahí viene exactamente qué es o cómo se tiene que fiscalizar las redes sociales y la publicidad, la propaganda en Internet. Y la verdad es que es muy parco. O sea, lo único que piden es, a ver, nombre del proveedor, cuánto costó el anuncio, de cuándo a cuándo se hizo, cuáles son las páginas en las que se publicó, etcétera. Pero de entrada ya hay un grave error. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque de entrada en las redes sociales no existen costos fijos para hacer anuncios. ¿Qué es esto? Lo que sucede es que cuando uno hace una campaña publicitaria o propagandística en las redes sociales, lo que hace es segmentar a su público de acuerdo a intereses, hábitos de navegación, palabras clave, en fin. Y todas estas, digamos, etiquetas o todos estos segmentos, en realidad no tienen un costo, sino fluctúan de acuerdo a la demanda. Es decir, uno entra en una especie de subasta. Habrá algunos intereses o palabras clave que ciertos días valgan más, e incluso durante las horas del día valen más, o en algunas otras ocasiones valen mucho menos. Y aquí la situación es que de entrada no pueden tener un costo fijo. Segundo, regularmente las agencias subcontratan a agencias más pequeñas. Y como bien dije hace un momento, bueno, pues prácticamente todas las campañas publicitarias o propagandísticas que se pueden hacer en las redes sociales se pueden hacer de manera personal, es decir, se pueden hacer de forma automatizada sin la mediación de un humano. Es decir, yo entro a mi cuenta de YouTube, de Google, de Facebook, de Twitter, con un monedero electrónico, con una tarjeta bancaria, con una cuenta de PayPal, lo que yo quiera, y entonces hago una campaña publicitaria. Y esto pues no está contemplado, o sea, se nos pide, el INE le pide al partido político que le diga con quién está trabajando y cuánto está invirtiendo. Pero las circunstancias, la naturaleza misma de la publicidad en las redes sociales es totalmente diferente. Y resulta que el INE está un par de pasos atrás respecto de cómo se hace la publicidad digital. Por eso es tan importante que el INE actualice sus reglamentos de fiscalización y ponga un marco legal para que precisamente todas las actividades que se hagan en redes sociales pues estén dentro de un marco de la legalidad. Sabemos y podamos saber nosotros como ciudadanía quién está actuando correctamente y quién no. Y pongo por ejemplo un caso, el de José Antonio Meade, que cuando uno tecleaba el nombre de Andrés Manuel, mejor busca yo exacto, y salía ahí la propuesta de José Antonio Meade. Eso no es ningún delito, ¿no? Por ahí decían, no, pues es que suplantación de identidad, están hackeando, hasta dónde llegan y todo eso. No, la verdad es que en el curso 1 de marketing digital, lo primero que le enseñan a uno es posicionamiento en buscadores. Y es eso, ¿no? Es lo que hizo José Antonio Meade, es totalmente válido. No, quizá a lo mejor dentro del contexto no sea ético, pero no es ilegal. Pero no vale. Bien. Es muy complicado hablar justamente de qué sería ético, qué no sería ético y qué es válido en redes sociales, pensando también en el comportamiento de los usuarios, no bots, ahora sí que los reales que dicen, y me cuesta mucho trabajo de pronto sortear tanta cosa en internet, en Twitter, en Facebook, etcétera, pero que también tienen una responsabilidad tanto con los interlocutores que tienen ahí como con los políticos, etcétera. Por ejemplo, pongamos como ejemplo lo que está haciendo sociedad civil en burlas y juegos hacia los políticos, para que sea hacia los dos lados, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de Marcelo Ebrard, que confundió a la actriz de cine para adultos Mia Khalifa con una estudiante de ingeniería que al parecer se ganó un premio? O con el caso de Alfredo Jalife, a quien le han estado mandando esta imagen de Tobias Forge, el vocalista de la banda de metal Ghost, para hacerlo creer que es el director de Coca-Cola, y diferentes engaños que de pronto decimos, nos dan risa un rato, pero nos están desviando de información o no, o por qué salen. ¿Qué pasa con esta otra parte del usuario hacia el político y hacia el periodista? Bueno, aquí la verdad es que hay una corresponsabilidad en el uso de las redes sociales. ¿Por qué?
porque si bien es cierto que las plataformas tienen que ayudarnos y tendrían que establecer todas las estrategias necesarias para que la información que llegara a nosotros sea verdadera o sea corroborada respecto de los asuntos electorales, también es cierto que los usuarios, contribuimos muchísimo a la desazón. A la articulación de todas estas campañas, ¿no? Y sobre todo, hay ciertos elementos que lo facilitan, ¿no? Sobre todo, hay una buena parte de los usuarios de las redes sociales que son migrantes digitales, es decir, que están aprendiendo a utilizar las tecnologías, que no están familiarizados con ellas y que, bueno, o que a lo mejor lo tienen, pero que no están tan al pendiente de las tendencias y de toda esta cultura pop que gira alrededor de las redes sociales, ¿no? Ahí tienen a Marcelo Ebrard, ¿no? Es el mejor ejemplo. Marcelo Ebrard, pues que ha demostrado ser un usuario constante de las redes y demás, pero que sin embargo no tenía la referencia de la cultura pop que gira alrededor y de todos estos bulos que son comunes entre los usuarios de las redes sociales, y por eso cayó tan fácilmente en confundir a esta chica, ¿no? A esta actriz con una estudiante originaria de Oaxaca y no sé qué. El problema es que nosotros los usuarios de las redes sociales también somos corresponsables en la diseminación de todas estas estrategias de comunicación que son muy cuestionables en cuestión política. ¿Por qué? Porque no funcionarían si nosotros no las compartimos. Si nosotros somos el primer filtro para evitar que estas estrategias trasciendan, pues la verdad es que tendríamos unas redes sociales mucho más sanas en la cuestión electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que es cierto que nosotros merecemos toda esta información libre de bulos, libre de noticias falsas y demás, pero también si nosotros mismos no ponemos un filtro, no luchamos contra ellas, no las compartimos, verificamos la información, verificamos las fuentes, buscamos de dónde está saliendo todo el rumor, la verdad es que las noticias falsas seguirán creciendo. Esto tiene que ver también con una formación de nosotros como usuarios de las redes sociales, porque si bien ya tenemos varios años utilizándolas, la verdad es que no tenemos una formación en habilidades digitales. Es decir, no es que en la primaria o en la secundaria, como está sucediendo ahora con los chicos, nos hubieran enseñado cómo acercarnos a la tecnología y cómo distinguir este tipo de tendencias y cómo discernir la información de manera adecuada. Entonces, la verdad es que también esto está muy de la mano con las generaciones que son mucho más grandes, con los migrantes digitales, que son mucho más susceptibles a caer en este tipo de burlas. Nosotros somos responsables de la información que circula en las redes sociales y por lo tanto también nosotros tenemos la oportunidad de cerrarle el paso y hacer que las redes sociales se conviertan en un terreno mucho más sano electoralmente. Lo que pasa es que ¿qué saben de nosotros, Rubén? No sé, por ejemplo, piensas, sí, pero todo mal, ¿no? Digamos que antes le decían a la persona, eres Libra, eres de aire, ¿no? Te gustan las artes, y lo mismo, puede uno llegar a una tienda, una tienda de café y decir, ¿cómo es su nombre? Tal, y su correo electrónico tal, ¿cómo le sirve el café? ¿Cargado? ¿Quiere sus huevos tiernos con jamón? ¿No? Bueno, ¿qué deudas tiene con la banca? Ese tipo de hábitos que son verdaderamente falsos, ¿no? Digamos que pienso por ejemplo en lo que dices de las habilidades digitales del usuario. En realidad las habilidades digitales del usuario son candados que te ponen, por ejemplo, para centralizar claves, para navegar como fantasma, para tener aspectos de privacidad, digamos una serie de características aparentemente contrapuestas, pero que aparentemente forman un espectro digital. ¿Cómo jugar con eso, digamos? Eso conforma una identidad digital, es lejana de la identidad psicológica, de la identidad psíquica, de los principios, de la ética. ¿Cómo funciona? Mira, es bien complicado lo que estás diciendo, Miguel Ángel, porque es cierto, nosotros estamos construyendo una huella digital,
que muchas veces no necesariamente refleja lo que nosotros somos en el mundo físico, pero sí lo que somos en el mundo digital, que no necesariamente es falso. O sea, sí. hay diferentes, digamos, tipos de realidades, la realidad física y la realidad digital. Y nosotros construimos nuestra realidad digital con base en estos hábitos de navegación, con base en estos hábitos de búsqueda y de interacción que tenemos en las redes. ¿Qué saben de nosotros? Todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos digitalmente. ¿Cuántas veces abrimos la aplicación? ¿En qué momento nos salimos? ¿Cuántas veces vemos un video? ¿En qué momento nos salimos? ¿A qué hora regresamos? ¿Cuántas veces hablamos por teléfono? Todo. En ese sentido, eso se puede combinar con muchas otras bases de datos y por eso se crean perfiles de los usuarios, que pueden ser en cierta manera cercanos a la realidad, no necesariamente del todo ciertos, pero sí cercanos a la realidad. ¿Qué sucede también? Bueno, pues que en efecto, todas estas habilidades digitales de las que hablamos, pues tendrían que ver con esos derechos, con ese derecho a la privacidad, con ese derecho a salvaguardarnos datos personales. Es un hecho que la verdad es que tampoco estamos muy conscientes de qué tanto valen nuestros datos. Nuestros datos es el oro negro del siglo XXI. Los datos personales es el oro negro del siglo XXI y es súper fácil robarlos, es súper fácil adquirirlos. Vamos, con una aplicación que ponga un filtro a la fotografía, eso es suficiente para robarnos toda la información, ¿no? Que supuestamente es gratuita, pero no, en realidad se está cobrando con los datos que obtiene de nuestro teléfono, de nuestra computadora, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues se pueden crear ciertas tendencias, incluso electorales, saber si estás a favor o en contra de un candidato, saber qué piensas de él, si te cae bien, si te cae mal, por qué te cae bien, por qué te cae mal, en fin, ¿no? Con qué lo asocias. Todo esto se puede, digamos, trazar, se puede modelar. Exactamente, que sepan de mí todo lo que, cómo soy, dónde vivo, etcétera. No necesariamente la información que tienen corresponde con el mundo físico. Sí corresponde con el mundo digital, pero no con el mundo, necesariamente con el mundo físico. Y hay ciertas coincidencias, hay muchas incidencias, y eso hace que lo que nosotros estamos viendo digitalmente sea mucho, sea tan valioso para ellos, ¿no? Y que por eso, de alguna manera, incluso se puedan crear tendencias artificiales en las redes sociales que pueden guiarnos o que pueden incluso hacer que nosotros pensemos algo de ciertos candidatos o de ciertas instituciones, en fin. Por eso es tan complicado, y es verdad, nosotros como usuarios deberíamos estar más conscientes de la forma en la que utilizamos nuestras redes sociales, nuestros datos y a quién se los proporcionamos, ¿no? Si no, todo el tiempo y todo y siempre que naveguemos tendremos un Cambridge Analytica detrás de nosotros. Rubén Darío, muchas gracias por infundir el terror en esta mañana. Nos andaba haciendo falta. Nada. No, pero no, hay una cosa que es detrás de toda la idea de Internet, de la concepción misma de Internet, hay una serie de ideales, ¿no? Sí se planteó como el espacio donde se iba a poder, iba a ser la gran arena pública, iba a ser el gran espacio para compartir, iba a ser, tenía muchas promesas, ¿no? De solidaridad, de ayuda, de compartir de manera gratuita, de generosidad. Y bueno, pues la vida diaria nos ha enseñado que no necesariamente es así. Idealmente, ¿cómo sería Internet como un espacio donde se discutiera, un espacio político en el mejor sentido de la palabra? Mira, ese es un excelente ejemplo que estás diciendo, ¿no? Debería ser un espacio en donde la crítica, la discusión, la propuestas fueran pues las banderas de inicio de todos los usuarios, ¿no? No necesariamente es así. Algo muy cercano a lo que Habermas decía en la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Este espacio en donde de la opinión pública en donde se forme
y se dé prioridad al pensamiento crítico, ¿no? Sin embargo, bueno, pues como sabemos, no necesariamente es así. Hay algunos ejemplos, y buenos ejemplos de que se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Y nada más recordando, pues el pasado 19 de septiembre, esta coincidencia macabra con los terremotos, sí. Pues gracias precisamente a la tecnología y a la forma en la que se organizó la sociedad civil a través de estos espacios públicos, pues se logró generar la ayuda necesaria en tiempo y forma a quienes así lo necesitaban, ¿no? Recordemos el verificado 19S. Sí. Sin embargo, bueno, pues como sabemos, sobre todo estas trampas políticas, estos vacíos legales, estos formas de burlar la ley que tienen los partidos políticos, los candidatos, etcétera, pues han hecho que Internet se vuelva una especie de ring en donde si tú opinas, lo que sea, se te vienen encima 5 trolls para fastidiarte, hacerte memes, y molestarte durante un par de días, ¿no? Hasta que dejes de ser la tendencia y aparezca otra cosa. No debería ser así, debería ser un espacio en donde estemos discutiendo de forma racional, de forma concienzuda, las diferentes propuestas donde estemos criticando los candidatos, donde establezcamos un diálogo directo con las autoridades, sí. Con los candidatos, con los diferentes segmentos de la sociedad civil, para realmente conocernos, entendernos, proponer y construir una mejor sociedad. Debería ser un espacio en donde se cimiente una mejor sociedad en todos los sentidos, no solamente en el político, sino en todos los sentidos, porque nos permitiría conocernos, nos permitiría proponer, nos permitiría establecer ciertas reglas de convivencia que en algún momento podrían trascender lo digital y construir en el mundo físico. ¿Cómo? ¿Vernos las caras y todo? Sí, por ejemplo, ¿no? Es que lo digital no significa falsedad, ¿no? Sino significa un nivel diferente de la realidad. Y, o sea, hay ejemplos. Recordarán, se me viene a la memoria el famoso Internet necesario, en donde los miembros de Internet, organizados en grupos también con la sociedad civil, de alguna manera gestionaron, cabildearon, se acercaron a las autoridades y lograron evitar que se pasara Internet como un artículo de lujo y demás, ¿no? Recordaremos por ahí del 2009 que se dio este movimiento. Y algunos otros más, insisto, el 19S también fue un ejemplo de cómo podríamos construir, convivir y hacer de las tecnologías una herramienta que podrían ayudarnos a tener una mejor sociedad, mejor organizada, más efectiva. Claro. Aunque hay grupos, Rubén Darío, que son muy activos, medioambientales, protectoras de animales, de cocina, de trabajo, de teatro. Hay grupos de más de 1,000, 5,000 personas que actúan así. Digo, uno puede poner un comentario en cualquier red así y decir, este perrito está solo porque nadie lo cuida, y te llegan 1,000 solicitudes de amistad y 1,000 likes, ¿no? Aunque el perrito no exista. Aunque el perrito no exista, o sí existe, pero bueno, digamos, depende, hay muchas protectoras, ¿no? Digamos, los sistemas de adopción, por ejemplo, en varias colonias de la Ciudad de México, de mascotas, es impresionante. Gente de todas las edades, con una cuestión, claro. ¿No? Funcionan muy bien, ¿no? Esta parte de ayuda, todos los sistemas de distribución de comida, de distribución de medicinas, hay muchos grupos de autoayuda, de baile, de tango, ¿no? Es así, claro. Como que sí. Por ejemplo, muy... una comunidad que funciona, que es muy cohesionada, es la de los desarrolladores. Sí. La de la gente que trabaja con computadoras, haciendo desarrollos, escribiendo códigos, es súper cohesionada. Y siempre está dispuesta a ayudar, y se ven y demás, ¿no? Y funcionan muy bien, ¿no? Creo que tenemos que entender que además Internet, como bien lo dijiste, pues está formada por muchos grupos que son diferentes y que no necesariamente tendrían que coincidir, porque cada uno tiene diferentes objetivos, diferentes alcances. Y creo que eso es una de las características de Internet, en donde en efecto deberíamos estar actuando así, en donde lo digital sea un enclave, un punto de apoyo para generar acciones en el mundo físico, ¿no? Ahora, también existe la parte opuesta, ¿no? Donald Trump.
No, y tenemos todas estas comunidades en donde pues, prácticamente todos los memes que vemos se generan ahí, ¿no? La Legión Hulk, la secta científica, los seguidores de la grasa y todos estos grupos de adolescentes que son muy activos en las redes sociales y que son verdaderamente tóxicos, que son muy nocivos, que molestan a la gente, hacen ciberbullying, son promotores de la violencia, en fin, ¿no? Tenemos estos grupos que son de adolescentes, que se comportan como adolescentes malvados, ¿no? A final de cuentas, pero que tienen una presencia y que pueden llegar a tener ciertas consecuencias, como precisamente en el ámbito electoral. Prácticamente todas las tendencias que nosotros vemos artificiales que salen en las redes sociales vienen de ahí, vienen de estos grupos de chavitos que se organizan y que tienen convenios con algún director de alguna agencia, etcétera, etcétera, ¿no? Como el caso de Victory Laugh, ¿no? Que es uno de esos, yo creo que es el único que se anuncia como tal, Victory Laugh, que dice, sí, yo hago troleo, yo me dedico a crear noticias falsas, yo me dedico a crear tendencias en internet y demás, ¿no? Que es creo que es el único que se anuncia como tal, pero no es el único que lo hace. No es el único. Y que trabajan con estos grupos que también están muy bien organizados, pero si se tratara una película, pues diríamos que es para hacer el mal, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos las dos vertientes de la moneda en este caso, las dos caras de la moneda. Bueno, a ver, ¿para hacer el bien o para hacer el mal? Digamos, los que queremos tener información y queremos compartir en comunidades, entre comillas, seguras, o donde podamos tener, digamos, un poco más de certezas, ¿qué portales nos recomiendas? ¿O qué cuentas nos recomiendas seguir? Danos la tuya, de pasar, porque casi se nos va el tiempo, Rubén Darío Vázquez. Ok, mira, mi cuenta es @sincreatividad, me pueden seguir en Twitter. Y hay muchas cuentas y muchas organizaciones que están tratando de hacer algo al respecto. Por ejemplo, hoy mismo se está llevando a cabo un congreso de tecnopolítica en la UNAM. Uh-huh. Y es bien interesante. Por ejemplo, está Enjambre Digital, está Jesús Robles Maloff, ¿no? Que hace cosas bien interesantes en digital. Está algunas asociaciones de chicos del TEC de Monterrey que están haciendo cosas muy interesantes. Está esta plataforma que se llama Atrapabot, que es precisamente una plataforma en donde nosotros podemos revisar qué es lo que está sucediendo con algunas cuentas, revisar si son bots, si no, etcétera. Hay muchos esfuerzos a los que nosotros nos podemos acercar. Está Voto Informado de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Así es. Son observatorios que nosotros tenemos a nuestra disposición para revisar las tendencias en la información y que nosotros mismos podamos crear un criterio con base en lo que ya estamos revisando en todos lados, ¿no? Voto Informado 2018.unam.mx, @verificado 2018 para los que estén interesados en seguir verificando su información. @sincreatividad es la cuenta del maestro Rubén Darío Vázquez. Muchísimas gracias, Rubén. Un saludo para ustedes, chicas. Miguel Ángel, un saludo. Gracias. Y de volada, porque la comunidad que hace justamente este programa con nosotros tiene un espacio sano de discusión donde no hay trolls y no hay mala onda. Estoy tratando de preguntar eso que se ve ahorita en sus pantallas. Muchas gracias, que como siempre te unam. ¿Qué pasa, para preguntar Inés? cómo vamos a regalar los libros. Aquí tengo una hojita bien es que bonita. Nada más me pasaste el libro y no me diste la instrucción. Nos queda un minuto. A ver, vamos regalando los libros y les contamos cómo se van a ir. Tenemos 3 libros de regalo. El primero es Miguel Ángel Quemain. Es de Gerardo de la Concha, Las Furias, Memoria y Vigencia de un Infierno, en Ediciones B. Y al parecer es una novela, todo parece indicar que es una novela. Y se antoja muchísimo, se va con el hashtag Las Furias en Twitter. Pongan su nombre completo, hashtag Las Furias. El primero que lo ponga, se va con este libro. Segundo libro, Juana Inés de esa. Stranger, el desafío de un inmigrante latino en la era de Trump, de Jorge Ramos, y por supuesto en la portada sale ese bonito momento en el que Jorge, de la campaña de Donald Trump, donde Jorge Ramos encaró a Donald Trump, lo cual le valió como una bonita muestra de la libertad de expresión, le valió que la sacaran del mitin.
#Stranger, esto con su nombre completo más el hashtag en nuestra cuenta de Twitter, @PMovimiento. El primero que lo escriba se lo lleva, y el primero que ponga el hashtag entrega insensata se va a llevar el libro, esto con su nombre completo, recuérdenlo, en Twitter, se lleva este libro de Javier Velasco, Entrega insensata, cartas a la deriva, que publica Océano. Le mandamos un abrazo a los de Océano, gracias por tanto libro. Creo que para muchos de nosotros Javier Velasco es una figura formativa de la literatura. Creo que muchos crecimos con Diablo Guardián y hemos seguido su trabajo. ¿Qué tal estará Entrega insensata? Lo leen y nos lo platican, porque nosotros ya nos vamos. Primer Movimiento ha llegado a su fin esta mañana. Agradecemos, por supuesto, a todos los que hacen comunidad y que hacen este programa junto con nosotros, al equipo de TV UNAM, al equipo de Radio UNAM. Gracias, jefa de información, Juana Inés de ESA. Muchas gracias a ustedes. Gracias Miguel Ángel. Gracias, Lisa. Gracias, Juana Inés. Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Adiós. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.